¿En qué trabaja la gente que escucha podcast en el trabajo? Siempre que aparece una encuesta de consumo de podcast realizada por alguna empresa, web, corporación o lo que sea, siempre me llama la atención el porcentaje, el apartado y además muy votado que dice escucho podcast en el trabajo. Y yo me pregunto, ¿de qué trabaja esa gente? Un podcast generalmente lo entendemos como un programa en audio que no requiere tanta atención como el vídeo. Pero ¿hasta qué punto puedes trabajar escuchando podcast? ¿Acaso es gente que conduce? ¿Estamos hablando de personas dedicadas al mundo de la limpieza? ¿Tenéis un trabajo muy monótono, rollo una cadena de montaje? ¿Sois diseñadores freelance y estáis ahí a vuestro rollo con el lápiz y los podcasts? Bueno, antes de nada de decir que yo los meses, los años que más he estado consumiendo podcast y donde más me he enganchado es cuando era delineante y estaba todo el día diseñando en 3D y escuchando podcast, diseñando en 3D y escuchando podcast. Pues tengo una serie de respuestas más que curiosas. Hice esta pregunta en Twitter. Oye, los que escucháis podcast en el trabajo, ¿de qué trabajáis? Y me empezaron a mandar respuestas. Respuestas que algunas os van a sorprender. Entre las personas que me respondieron dijeron informático, data, seguridad privada, informático, citogenetista, ama de casa, mago, auxiliar de taquilla en un aparcamiento, en oficina, en un trabajo de administración, programador y cartero, el cual destaca que agradece mucho los podcasts largos porque le dan para hacer un gran recorrido a pie escuchando su programa favorito. Si nos ponemos a analizar, yo creo, en my opinion, que no todos los podcasts, no todos los tipos de podcasts, no todos los formatos son aptos para escuchar en un entorno laboral. Yo creo que aquí quien más puede llegarse la palma, quien más gana en el número de escuchas que se llevan mientras estás trabajando, son los conversacionales y las entrevistas. Porque un podcast, por ejemplo, de ficción, es muy difícil estar atendiendo a tu trabajo y atendiendo a todo lo que nos están contando con los sonidos y con el argumento. Yo los podcasts de ficción, en un coche sí tiraría, pero en un trabajo, bueno, a menos que estés repartiendo cartas, claro, entonces sí. Si solo tienes que ir de punto A al punto B, puedes escuchar una ficción. Lo bueno de que haya mucha gente escuchando podcasts en el trabajo es que los podcasts largos siguen teniendo vida. Un podcast de mínimo de 2 horas se puede escuchar perfectamente en una jornada laboral, incluso de 8 horas. Podcasts muy largos se agradecen. Tú te pones los cascos, te pones en la playlist, voy a escuchar este y en un día te escuchas 3 o 4 episodios. Y como siempre estás escuchando el mismo podcast, bueno, puedes perder un poquito el hilo, puedes poner pausa, puedes volver, puedes retomar. Y en general no te habrás perdido gran cosa, porque no te estarán contando cosas súper importantes, súper comprimidas, con un montón de puntos que necesitas tomar apuntes, sino que serán ideas, conversaciones y rodearán a la idea que están tratando una y otra vez, o una cosa en el contexto entenderás la cosa que te has perdido. ¿Y tú eres de esas personas que escucha podcast en el trabajo? Te invito a que me dejes comentarios diciendo si escuchas podcast en el trabajo y qué tipo de podcast ves más recomendables para escuchar en el trabajo. Recopilaré las respuestas y las comentaré en otro vídeo. A ver qué es lo que me decís. A ver qué podcast recomendáis para escuchar en el trabajo. Para terminar, decir que me puedes encontrar en la web quieroserpodcaster.com y que quiero que te suscribas, que le des campanita, que compartas, que des estrellas, pulgares arriba, no sé, todas las cosas que hagan que estos contenidos que os voy a ir trayendo de manera asidua lleguen a más gente. Compártesela a quien escuche podcast en el trabajo y le diga, mira, seguro que el mago eras tú.